¿qué tal? Bienvenidos a Ciencia para Cracks. Estamos resolviendo la IAQIEM 2020 y 2021 para el ingreso a la educación media superior. Y en este caso estamos con la parte 11, superficie, que quiere decir área, y perímetro de figuras geométricas, ¿de acuerdo? Entonces, te invito a que leas el siguiente problema, pongas pausa, lo leas tranquilamente y empezamos a continuar, ¿de acuerdo? Ok, supongo que ya lo leíste. Entonces, dice la pregunta número uno, ¿cómo le hizo el papá para determinar que solo con un carrete de 500 metros de alambre sería suficiente? Ok, entonces pues aquí está un poquito rara la pregunta, si te das cuenta, porque dice que no contó con las medidas de Andrés, pero pues quizá él conocía las medidas de los lados del terreno o viendo las medidas de Andrés, pues realizó simplemente una suma exploratoria, porque él supuso que eran 500 metros de alambre. Sin embargo, pues quedarían bastante, ¿no? Suma exploratoria, pues por ejemplo, puedes tener que todos sean enteros, entonces sumar 40 más 40 más 60 más 40 más 40 más 40, digamos aquí más 30 más 20 y más 30, alrededor de unos 340 metros aproximadamente. Porque Andrés y sus hermanos trazarían en un plano la forma y medidas de cómo quedaría la cerca. Ok, pues esto sería para poder realizar los cálculos correctamente, ¿de acuerdo? Para, si nos piden, por ejemplo, área, aquí podríamos ver que podríamos dividir, en este caso, las figuras que tenemos aquí, que sería un polígono irregular, tiene bastantes lados, ¿de acuerdo? Y entonces podríamos nosotros obtener esto a través de figuras parciales y hacer la sumatoria de las áreas o superficies. Siguiente, finalmente el papá de Andrés se da cuenta que podría ser útil el plano de sus hijos, ya que al mismo tiempo desea escriturar su granja. Para ello, un requisito es saber la superficie del terreno. Recordemos que superficie quiere decir área. ¿De acuerdo? O sea, estamos hablando de metros cuadrados porque la unidad aquí está en metros. Continuamos. ¿Crees que los datos del plano con que se elaboró sean suficientes para saber la superficie del terreno? Aquí la respuesta sería que no, porque hay medidas que no son rectas y faltan datos. Por ejemplo, nos pueden aportar por ahí alguna medida, alguna diagonal, como de longitud y de ángulos. ¿De acuerdo? Entonces lo podemos basar en lo siguiente. Si nosotros vemos aquí la figura, prácticamente podríamos hacer esto. Bueno, dice, seguimos ahorita. ¿Existe alguna fórmula que puedas aplicar de forma directa para saber la superficie del terreno? Pues no. Teniendo esto en cuenta, no hay. ¿Por qué? Pues porque es un polígono irregular. ¿De acuerdo? Bueno, sí, un polígono podemos decir de uno, 2, 3, 4 lados, pero aquí tendríamos un quinto lado que aparentemente no es recto. ¿De acuerdo? Tiene como una pancita aquí. Dice, sí, ¿cuál es? Pues aquí no hay y no. ¿Por qué? En este caso, pues por esta misma respuesta, porque es una figura irregular. ¿De acuerdo? ¿Qué procedimiento utilizarías para determinar la superficie del terreno con los datos y esquema mostrado? Pues aquí lo que haríamos sería, en este caso, aquí es un poquito de magia, pues sería dividir en figuras regulares, calcular su superficie y sumar. Por ejemplo, aquí nosotros claramente podríamos trazar una diagonal hasta acá. Listo, ¿no? Y obviamente conocemos estos lados que hay aquí. Sin embargo, recordemos que el teorema de Pitágoras aplica para triángulos rectángulos y nosotros claramente no podemos asumir nada más porque sí que este ángulo sea un ángulo recto, ¿de acuerdo? No nos dan la indicación, entonces nos faltaría quizá la medida de un ángulo, ¿ok? Y con ese podríamos calcular esta diagonal, vale. Ahora, si esto fuera completamente una línea recta, que tuviéramos esto así, y esto aquí así, y también conociéramos es que este ángulo es recto, pues entonces podríamos tener el triángulo 1 y el triángulo 2, ¿de acuerdo? Sin embargo, pues lo que yo haría en este punto, si me están solicitando calcularlo de ya, pues sería trazar otro triángulo aquí, y cuando ya conozca la diagonal, obviamente necesito a fuerza conocer este ángulo que sea recto, pues entonces ya puedo conocer este lado
Y en base a los ángulos, conociendo alguno de los ángulos, pues podríamos calcular las áreas, ¿de acuerdo? Aquí también podríamos trazar otro triángulo de aquí hacia acá porque no se tomó en cuenta este pedacito de aquí. Seguir trazando triángulos. Aquí podríamos trazar otro triángulo y en este punto pues suponer que esta es una línea completamente recta y trazar otro triángulo. Descomposición de figuras. Realiza lo que se te indica en cada situación. Si cada lado del triángulo mide 5 centímetros, ¿cuánto vale la suma de todos sus lados? ¿De acuerdo? Entonces, pues si este mide 5, este 5 y este 5, hablamos del perímetro y esto sería 15 centímetros. Bueno, aquí aguas, ¿eh? La altura está mal trazada, pero en este punto pues no es relevante porque nos piden perímetro. Con los datos de la figura determina cuánto mide el contorno de la figura. Contorno, otra vez volvemos a hablar del perímetro, es igual a 2 veces este lado, porque este lado mide 2, es paralelo a este, es igual, y este lado es paralelo a este que mide 6, entonces 2 por 6 y 2 por 2, ¿de acuerdo? 2 por 6, 12, 2 por 2, 4, y entonces aquí nos daría 12 más 4, 16 unidades, porque no tenemos lineales. Si la figura L vale 10 metros, calcula su perímetro, entonces pues todos los lados son paralelos prácticamente, es un cuadrado, miden 10, y entonces pues 4 por 10, que hablamos también del perímetro. ¿De acuerdo? Entonces continuamos. La figura muestra la expresión que se utiliza para calcular el área del trapecio. Si base mayor es 6, altura es 3 y base menor es 4, determina el valor del área. Sabemos que es base mayor más base menor por altura y dividido entre 2, entonces aquí sería 6 más 4, ¿de acuerdo? Que esto nos daría 10 por la altura que es 3, 10 por 3, 30, entre 2 y el área es 15 centímetros cuadrados, porque es área o superficie. Ok, aquí nos piden el área del triángulo. Si la base mide en este caso 6, la altura 3, 6 por 3, 18, entre 2, 9 centímetros cuadrados. Considerando la imagen del plano de Andrés y sus hermanos, calcula la cantidad de metros de alambre que se colocaron alrededor de la granja. Entonces aquí el perímetro sería la suma. Podemos iniciar a partir de aquí. 41.6 metros más 40 metros y así sucesivamente. Bueno, aquí más en lo sucesivo hasta llegar a 33 metros, ¿de acuerdo? O sea, dar toda la vuelta y hacer la sumatoria, ¿ok? Entonces eso nos da 365.1 metros, ¿de acuerdo? Seguimos. Ok, ven aquí ya nos están dando lo que les decía hace rato, una corrección del plano sobre la misma imagen del plano de Andrés, traza polígonos regulares, ya están trazados aquí. Aquí vean que ya se corrige esta parte que parece ser como una pancita, ¿de acuerdo? Esto que les decía, así. Ya lo corrigieron aquí, entonces ya tenemos dos polígonos que son regulares. Triángulo 1, 1 y 2. Toma en cuenta que el vértice señalado, bueno, aquí yo creo que esta es la línea auxiliar, entonces este sería nuestro vértice señalado, indica un ángulo recto. Si se acuerdan es el que les decía yo, les comentaba que si nos dijeran que este es recto, para eso trazar una diagonal, pues entonces podíamos aplicar en este caso el teorema de Pitágoras para conocer esta de aquí. Dice, por lo tanto, los catetos se consideran base y altura. Entonces, recordemos que en el teorema de Pitágoras, pues este sería la base y este podría ser la altura. Podemos decir cateto A y cateto B. Entonces, recordamos las medidas, las sumamos y obtenemos cuánto miden esos lados. Ok, entonces aquí sumamos nosotros los lados y nos daría en este caso aquí la base, que sería de, a ver, 96.7 y la altura de 81.6.
Entonces aquí nos quedaría 96.7 metros por 81.6 metros base por altura entre 2 y esto nos daría 3945.36 metros cuadrados, ¿vale? Aquí dice, tome en cuenta que se realiza una medición extra y altura del triángulo, entonces ven aquí, obviamente la altura tiene que ser un ángulo recto, aquí está, ya nos garantizan esto y ya podemos obtenerlo también, ¿de acuerdo? Y podríamos obtener hasta la diagonal con el teorema de Pitágoras, que no es necesario, ya con esto podemos realizarlo. Entonces dice que la altura es de 60.6 metros y entonces con que nosotros conozcamos este lado, pues listo, ¿de acuerdo? Solo dense cuenta que aquí pues nos está tomando en cuenta este pedacito de acá, ¿ok? Pero bueno, la suma de esto nos da 115 y entonces aquí sería base por altura, 115 por 60.6, ambos están en metros, entre 2 y esto nos daría 3484.5 metros cuadrados. Área total igual a sumatoria de áreas parciales, entonces el área total sería sumar estos dos, que en total nos darían 7429.86 metros cuadrados. ¿De acuerdo? Entonces, continuamos. Un carpintero señala que se necesitan 10 metros lineales de madera para realizar el marco de una puerta cuyas dimensiones se señalan a continuación. Realiza las operaciones para determinar si la cantidad de madera estimada es correcta. Ok, entonces solamente dice que 10 metros lineales para el marco. Entonces vamos a calcular el perímetro, que está muy sencillo. Aquí tiene 2 metros y aquí es 1.30 metros, ¿de acuerdo? Entonces veamos, prácticamente este lado es paralelo a este y este es paralelo a este, que son los marcos que me están señalando. Entonces veamos, el perímetro pues tenemos 2 veces 1.30 metros más, en este caso, 2 veces 2 metros, ¿no? Entonces esto nos da 2.60 más 2 por 2, 4 metros. Y el total sería 6.60 metros. Está muy fácil este. Seguimos. Pregunta, dice, si la puerta fuera de un diseño liso, ¿qué superficie o área utiliza el total de un muro? ¿De acuerdo? Ok, entonces en este caso, pues si nos damos cuenta, dice que es área igual a base por altura, porque queremos en este caso esta parte, ¿de acuerdo? Entonces, pues creo que está muy fácil la pregunta. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que entonces el área sería equivalente a 1.30, que sería la base, en metros, por 2 metros, que sería la altura, y pues en este caso pues, nos daría 2.60 metros cuadrados, ¿de acuerdo? Entonces, pues listo. Si el video te gustó, si te ayudé, te pido que te suscribas. Si no lo estás, le des like, lo compartas, dejes un comentario y actives las notificaciones. Nos vemos pronto. Bye.